Sí. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bien. Ya están un poquito más animados más que en la alabanza. No se crean. Me da gusto estar aquí con ustedes. ¿También les da gusto o pues ya? Sí, pues ustedes no deciden, ¿verdad? Pues ya. Tienen que estar sentados, pues ya ni modo. Pues me da gusto de verdad volver a estar con ustedes, jóvenes, poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Es un deleite para... ¿Sí, amén o no amén, jóvenes? Amén, bien. Pues vamos a la palabra de Dios. Abran su Biblia ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 9. Están llevando una serie aquí en el Ministerio de Jóvenes. ¿Alguien me puede decir cómo se llama? Vámonos, muy bien. Andan filosos. Sí, así es, nuestra comunión con Dios. Y vamos a ver el tema número 6 de esta serie, el cual es fortaleciendo nuestra comunión con Dios. Ya han visto 5 temas a la reunión pasada, ¿verdad? Y hoy veremos este tema, fortaleciendo nuestra comunión con Dios. ¿Sí quieren fortalecer su comunión con Dios? ¿O piensan que ya, como están ahorita, ya es lo mejor que pueden hacer o tener su comunión con Dios? No, ahorita vamos a aprender un poco de lo que la palabra de Dios nos habla acerca de este tema. Vamos a leer ahí la escritura, 1 Corintios capítulo 1, verso 9. ¿Ya lo tienes? Vamos a leer juntos y dice así: fiel es Dios, por el cual fueron llamados a algo, dice. Fueron llamados, ¿lo puedes leer conmigo? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero fíjate cómo resalta el apóstol Pablo un atributo de Dios. ¿Cuál es? La fidelidad. Fiel es Dios, y por causa de esa fidelidad, jóvenes, ustedes y yo fuimos llamados a algo. ¿A qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a pedirle de su gracia al Señor y a su Espíritu Santo que nos hable en esta tarde. Amado Dios, en esta tarde venimos una vez más para adorarte, ahora con una actitud reverente delante de tu presencia, para poder, Señor, escuchar tu palabra, estar atentos a ella y poder aprender lo que tú tienes para nosotros en esta reunión. Habla mi vida, Señor, habla la vida de cada joven para que podamos ser capaces de discernir lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres enseñarnos, y no salir de aquí, Señor, como llegamos, sino salir de aquí con un mayor entendimiento, con un poco más de la comunión que tú quieres tener conmigo, Señor, de manera personal, de manera individual, que así como la quieres tener con tu iglesia, Señor, la quieres tener también de manera íntima y personal conmigo. Úsame, Señor, en tus manos como un instrumento de honra para ti, y que podamos, Señor, estar atentos a tu voz. Te damos gracias y todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, jóvenes, qué importante es fortalecer tu comunión con Dios. ¿Alguno de aquí ha practicado un ejercicio o un deporte? Levante su mano. Muy bien. ¿Y qué se necesita? Claro, disciplina. Pero hay algo en lo físico que llaman mucho, ¿verdad? O que se habla mucho. ¿La qué? La condición física. Casi, mi Toño. Es la condición física, ¿verdad? La que se tiene que crecer en cada uno o en cada deportista. Y cuando dejas de hacer deporte, ¿qué es lo primero que se pierde? La condición física, ¿verdad? Es lo primero que hay. Vuelves a jugar fútbol o básquetbol o voleibol, lo que sea, o luchitas, no sé el deporte que hacías. Bueno, está el box, ¿verdad? Ahí.
Dejas de practicarlo un mes, después de 6 meses de haberlo practicado, dejas de practicarlo un mes, quieres volver, ¿y qué sucede? ¿Aguantas lo mismo o no? Claramente no. Te vas a bofear muy rápido. Y bueno, la comunión con Dios, mi hermano, es algo similar. Así como en lo natural tú tienes que fortalecer tus músculos, tu físico para poder soportar, así también tienes que tú fortalecer tu vida espiritual, tu espíritu, tu alma, delante de Dios, para que puedas permanecer en su voluntad. Es importante entender el inmerecido regalo que tenemos tú y yo de poder tener una comunión con Dios. ¿Sí lo has visto como un regalo inmerecido? ¿O dices, ay, pues, de 5 actividades que puedo hacer en mi día, ay, pues primero es dormir? O por ahí como dicen, antes, primero comer que ser cristiano. No, lo más correcto es, Señor, aquí estoy. Es decir, darle la prioridad al Señor, porque es algo inmerecido, lo cual tenemos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay otro camino para poder tener una comunión con Dios. Él fue quien hizo posible todo esto, y no es de nosotros que podemos acercarnos a Dios o por nosotros mismos. Pero de algo que sí estamos, o que sí somos responsables tú y yo, es de fortalecer aquella comunión que Dios nos permite tener con Él. Dios ya nos abrió un camino, dice la Escritura, un camino nuevo y vivo. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. A través de Jesús tú puedes tener comunión con el Padre, pero Jesucristo ya hizo todo lo que era imposible para ti y para mí. Pero ahora nos toca a nosotros fortalecer esa comunión. De lo contrario, tu comunión con Dios, si tú no eres responsable de fortalecerla, se va a comenzar a debilitar, que es lo mismo que sucede en el ejercicio. Dejas de hacer ejercicio y ¿qué pasa con tus músculos? Se debilitan. Cargabas 10 kilos, ya volviste, dejaste el gimnasio, volviste o el ejercicio y ahora nomás cargas 1 kilo. Aquí le pasó, ¿verdad? Se notó. No se crean. ¿Y qué sucede cuando una vida espiritual se debilita o cuando tu comunión con Dios se debilita? ¿Sí creen que suceda algo? ¿O simplemente es, pues mira, pues ando bien débil en la fe, bien débil espiritual, pero estoy bien, no me pasa nada? Cuidado. Si tu comunión con Dios comienza a debilitarse, bueno, ¿cuál va a ser el resultado? Una vida seca y una vida sin fruto delante de Dios. Y una vida seca, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve un río sin agua? Para nada. Es decir, nos volvemos inservibles, porque no somos bendición para los demás. Cuando somos llamados a dar frutos agradables delante de Dios. Es por eso, mis jóvenes, amados jóvenes, que tú y yo necesitamos, repite conmigo, necesito, con más ganas, échenle más ganas, a ver, digan conmigo, necesito. Eso. Necesitas, tú y yo, necesitamos detectar todas aquellas cosas, incluso personas, que pueden estar estorbando en tu comunión con Dios. Que en vez de fortalecerla y ayudarnos a anhelar más su presencia, ¿qué sucede? Producen todo lo contrario. Y que a poco esas amistades, o esos deseos, o esos hábitos que tienes en tu vida, poco a poco te pueden llevar a un distanciamiento de la presencia de Dios. Y por lo tanto,
a una tibieza espiritual. Les voy a contar una ilustración. Marcos y Elías, ningún Marcos y ningún Elías aquí, ¿verdad? Bueno, Marcos y Elías, estos dos chicos, eran inseparables. Desde niños habían sido los mejores amigos. Jugaban fútbol en el parque, se mandaban memes todos los días, stickers y bueno, de todo, ¿verdad? Se contaban de todo entre ellos, pues tenían muchísimas cosas en común. Si veías a uno, el otro no estaba lejos. Pero al entrar a la preparatoria, algo cambió. Marcos, uno de los dos, empezó a distraerse. Redes sociales, tareas, otros amigos. Y un día vio un mensaje de Elías que le llegó al celular y pensó, luego le respondo, mañana le contesto. Al cabo no se enoja. Pero ese luego se convirtió en días y luego en semanas. Elías seguía escribiéndole, mandándole mensajes de ánimo, incluso recordándole lo que habían soñado juntos. Pero ya casi no recibía respuesta por parte de Marcos. Pasaron los meses y un día Marcos lo vio de lejos en la plaza. Elías estaba ahí solo, con su misma sonrisa de siempre, como esperando que alguien lo recordara. En ese momento Marcos se dio cuenta de algo. No había perdido a Elías porque éste dejara de ser su amigo. ¿Quién fue el que se alejó? Pregunto. Marcos. Claramente él fue quien descuidó su relación de amistad. Entendiendo que aún estaba a tiempo de recuperarla, buscó a Elías y volvieron a esa bonita amistad de siempre. ¿Has tenido alguna experiencia así? No me contestes. O tal vez estás enterado de alguien que ha tenido una experiencia así con una amistad. Y por cosas muy simples, las amistades se pierden, ¿sí sabían? Pero esto lo podemos llevar al terreno espiritual. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu comunión? Ese vínculo, ese lazo y esa relación que tienes con Dios en este momento de tu vida. ¿Le cuentas todo a Dios? O Dios te manda mensajes, Dios te habla y dices, luego le respondo. Dios te habla en la enseñanza del domingo, en la enseñanza de jóvenes, claramente. Dios te habla en el devocional que se sube al grupo de WhatsApp, si es que lo lees, ¿verdad? Dios te habla en la enseñanza del miércoles. Si eres mujer y vienes a las reuniones, Dios te habla ahí. Dios te habla a través de tus padres. A través de muchas personas que están cerca de ti, Dios te puede hablar, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos muchas veces? Lo dejamos en visto, ¿verdad? Con dos flechitas azules. ¿Se han dejado en visto a alguien o no? Nadie dice que no. ¿Verdad? No, sí lo hemos dejado. A veces por error, ¿verdad? A veces por descuido. Pero muchas veces ese mismo descuido, jóvenes, lo trasladamos ¿a dónde creen? ¿A dónde creen? Exactamente, a nuestra comunión con Dios. Dios sabe por las cosas que has pasado, tu niñez, ahora en tu juventud. Dios sabe lo que estás pasando en este momento y aún por lo que vas a pasar. Pero muchas veces nos preocupamos más por nuestra situación que por nuestra comunión con Dios. Y eso trae, ¿sabes qué? Frustración. Te trae frustración porque estás preocupado
por lo que estás viviendo hoy, o lo que vivirás mañana, o lo que viviste en el pasado, y no vas y descansas a los pies del Maestro para fortalecerte. Si hay algo en lo cual nos tenemos que esforzar todos, cuando digo todos me refiero a todos los que somos hijos de Dios, pero más aún como jóvenes, ¿sabes en qué es? Es en cuidar tu relación con Dios. Cuidar tu relación con Dios. No permitas que se enfríe. Así como la amistad de Marcos y Elías, ¿verdad? ¿Quién permitió que se enfriara? Uno de ellos. Dios, jóvenes, señoritas, hermanos, es el más interesado en tener una comunión contigo, ¿sí sabías? Ya hizo todo lo posible para esto. Mandó a su Hijo Jesucristo. Él ya puso todo su interés, todo su empeño para que esa comunión fuera posible. La pregunta es si nosotros también estamos poniendo de nuestra parte, o la parte que nos toca, para que esa comunión con Dios se fortalezca. Y para poder aprender cómo fortalecer nuestra comunión con Dios, bueno, siempre tenemos, ¿cuántas caras tiene una moneda? 3, ¿no? Ya estoy como el compa que era el de ayer, los que le tocó verlo. ¿Cuántas caras tiene una moneda? Ella los puse a pensar. Obviamente 2. Si hay cosas que fortalecen nuestra comunión con Dios, o hay cosas que pueden fortalecer nuestra comunión con Dios, ¿qué hay también? Cosas que debilitan tu comunión con Dios. Y vamos a ver primeramente cosas que pueden debilitar tu comunión con Dios. En el ámbito natural, tenemos alimentos que pueden beneficiar nuestra salud, ¿verdad? ¿Qué puede beneficiar tu salud? A ver, ¿alguien me dice un alimento? Las papas. No, ¿qué pasó? Bueno, la papa, la verdura, ¿va? Ah, bueno, esa sí. La carne, el aguacate. ¿Qué más? A ver, chicas, participen. ¿El qué? ¿Los tacos? El brócoli es una verdura. ¿Qué más? A ver. Acá, Arely. Un alimento que beneficie tu salud. La lechuga, ahí está. Sí, le ponen lechuga al pozole y ya se hizo ensalada. Ya es saludable. Bueno, así como ustedes mencionan alimentos que pueden beneficiar nuestra salud, también hay algunos que hacen todo lo contrario, perjudican tu salud. No les voy a preguntar cuáles porque ya se los están comiendo. No se crean. Todo es maíz. No se crean. También podemos tener buenos hábitos que nos ayuden a tener buen desempeño. Pero al mismo tiempo tener malos hábitos que nos terminan por perjudicar en otras áreas importantes. ¿Tú crees que el ser ordenado en todas las cosas es un buen hábito o no? Sí, ¿verdad? Y podemos hablar de muchos buenos hábitos, pero también hay muchos malos hábitos. Y todo podemos aplicar la ley de la moneda, 2 caras. Hay quienes tienen el hábito de ser ordenados, pero hay quien tiene el hábito de ser ¿qué? Desordenados, puntuales, impuntuales, en fin, prudentes, imprudentes. Hay muchas cosas que podemos aplicar aquí. En el terreno espiritual, amados jóvenes, sucede algo similar. Necesitamos aprender a detectar cuáles son aquellas cosas que están debilitando, disminuyendo o marchitando nuestra comunión con Dios. Porque mientras tú no detectes qué cosas pueden estar debilitando y afectando tu comunión con Dios, estaremos siendo presa fácil del enemigo y nos va a estar haciendo caer y ceder al engaño de tu propio corazón a través de los malos deseos.
Primera de Juan 2:15, acompáñame ahí con tu Biblia. La palabra de Dios engloba en tres cosas todo aquello que el mundo ofrece. Que si tú lo trasladas y lo pasas a Mateo capítulo 4, donde Jesús es tentado, son las mismas tres tentaciones que aquí vamos a ver. O las tres cosas con las cuales Jesús fue tentado por Satanás. Y dice aquí, 1 Juan 2:15, en traducción del lenguaje actual: no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Porque quienes hacen lo que el mundo hace, no aman a Dios el Padre. Verso 16. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Hasta ahí yo quiero detenerme. Jóvenes, las cosas que el mundo te ofrece, te pregunto, ¿te van a debilitar o te van a fortalecer en tu comunión con Dios? Fortalecer, debilitar. Te van a debilitar. Porque te van a tratar de captar tu atención. ¿Para qué? Para que caigas, para que cedas. Claramente la tentación. Y la tentación, jóvenes, nunca va a venir de parte de Dios, porque la tentación tiene una inclinación hacia lo malo. Las pruebas, al contrario, son aquellas que Dios permite para fortalecer nuestra fe. Por lo tanto, tú tienes que estar bien seguro y bien segura de aquello que viene de Dios y de aquello que viene del mundo. Si tú cedes a aquello que viene de Dios, sin duda Dios quiere fortalecer su comunión contigo. Pero si tú cedes a lo que viene del mundo, como ahí dice, eso no viene de Dios. Y los que lo hacen, es decir, los que aceptan lo que el mundo les ofrece, no aman a Dios el Padre. Y vamos a ver cuáles son las cosas que el mundo nos ofrece. Dice ahí el verso 16, los malos deseos. Es decir, el mundo te ofrece satisfacer todos tus malos deseos. Pregunta, ¿eso fortalece o debilita tu comunión con Dios? La va a debilitar. Segundo, la ambición de tener todo lo que vemos. Ya ambición de entrada es algo negativo totalmente. Avaricia, malos deseos, codicia. De entrada eso debilita, fortalece tu comunión con Dios. La debilita totalmente. Y por último, el orgullo de poseer muchas riquezas. La Escritura dice claramente en Timoteo, que muchos por el amor a las riquezas, ¿qué hicieron? Se desviaron. Por amar las cosas de este mundo. Por lo tanto, el querer todo lo que el mundo ofrece te va a debilitar. Cuando estas cosas están en nuestro corazón y le damos importancia y cierto interés, son suficientemente fuertes para dejar de fortalecer tu comunión con Dios y comenzar a debilitarla. ¿Y cómo vas a detectar o cómo va a ser detectada esa comunión débil que estás teniendo con Dios? Bueno, lo vas a reflejar en tu manera de comportarte, ¿sabías? Vas a comenzar a tener actitudes incorrectas, ya sea en tu casa, para con tus papás, con tus hermanos, en tu trabajo, en tu escuela, con los jóvenes, en la iglesia. Vas a tener inestabilidad emocional.
Vas a tener reacciones extrañas. ¿Y todo por causa qué? De que no estás fortaleciendo tu comunión con Dios. Vas a querer aislarte de todos. Ay, no, que nadie me hable. No le quiero hablar a nadie tampoco. Tal vez estás en una lucha, pero es cuando más tienes que ir a fortalecerte en comunión con Dios, para quitar todo aquello que te pueda estar estorbando, para que pueda ser bendición a tu familia, a tus hermanos en la fe. ¿Qué otra manera de qué otra manera nos comportamos? Bueno, no querer participar o querer convivir con personas sin Cristo. Es decir, que te llame más la atención o te interese más convivir con tus amigos de la escuela que no tienen a Cristo que convivir con tus hermanos en la iglesia. Eso claramente puede ser una evidencia de que tu comunión con Dios está débil y que no estás fortaleciéndola. Y tristemente caemos en algo muy peligroso: comparar nuestras vidas con aquellos amigos o conocidos que no tienen una relación con Dios. ¿Sí conoces personas que no tienen relación con Dios? ¿Sí? ¿Y cómo es su vida? ¿Mande? Mala, depresiva. ¿No acabo de describir a 2 que 3 de sus amigos? Compañeros de la escuela. Y muchas veces, ¿qué hacemos para sentirnos bien? Nos comparamos con ellos y decimos, no, yo estoy mejor que ellos. Para que te ayude eso a sentirte un poco mejor. Pero es un error hacerlo. Comparar tu bienestar o tu comunión con Dios con aquellos que ni siquiera conocen a Dios. La realidad es que nuestro único y mayor punto de comparación, ¿quién debe ser? Jesucristo. Quien es nuestro ejemplo en todas las cosas. Jesucristo, amados jóvenes, tú lo puedes ver ahí en los evangelios. Simplemente se apartó 40 días y 40 noches, ¿para qué? Para orar, para ayunar y orar. ¿Y tú qué crees que a quién oraba? Al Padre, a Dios Padre. Y en muchos otros pasajes vemos cómo dice que Jesús se levantó de madrugada y fue a orar. Y Jesús se apartó y fue a orar. En muchas ocasiones vemos cómo Jesús se apartaba y ¿qué hacía? Oraba. ¿Por qué? Porque Él en su humanidad, aunque era todo Dios, también era todo hombre. Él necesitaba ¿qué? Fortalecer su comunión con Dios. Antes de elegir Él a sus discípulos, dice la Escritura que fue, ¿y qué creen que hizo? Oró. Pero bueno, yo no me quiero adelantar. Nada más lo dejo con eso. Jesucristo es nuestro ejemplo en un hombre que fortalecía su comunión con Dios. Porque Él quería pasar tiempo con el Padre. 1 Corintios 10:12. Tomando el punto en el que estábamos, donde tendemos a compararnos con otros que no tienen a Dios y nos olvidamos de compararnos con Jesucristo, quien es nuestro modelo a seguir. Y 1 Corintios 10:12 dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Traducción al lenguaje actual, pues puede ser el primero en hacerlo. Muchas veces un rasgo característico de alguien que no está fortaleciendo su comunión con Dios, ¿sabes qué es? Este pensamiento. Yo estoy bien. No, yo no voy a cometer aquello que él cometió. Cuidado con hacerte el fuerte espiritualmente hablando, porque puedes ser el primero en caer. Y el consejo de la palabra de Dios
Para esto lo podemos ver en Hebreos 12:1. Vamos ahí. Yo lo leo en la Biblia de las Américas. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué tenemos que hacer? Despojémonos. Eso habla de que tienes que renunciar, tienes que privarte y desprenderte de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Sí te has encobijado? No que te haya dado COVID, ¿eh? ¿Sí te has puesto una cobija? Y si alguien llega y te la pone y te la quieres quitar, ¿es fácil o difícil? Bueno, si el Sebas se la pone al Toño, pues fácil, ¿no? Pero si el Toño se la pone al Sebas, pues ¿cómo estaría? ¿Fácil o difícil? Si alguien llega y te pone una cobija y te amarra los brazos, ¿cómo estaría? Difícil, ¿no? Y si alguien sí es más fuerte que tú, bueno, esa es la imagen en la que tú y yo podemos ver este pasaje. El pecado, si tú le cedes un poquito de terreno en tu corazón, jóvenes, fácilmente te va a envolver y te va a estorbar para que corras hacia adelante, para que te cumplas el fin por el cual fuimos llamados a la comunión con Jesucristo, a fortalecerla. Tenemos que entender que la Escritura nos advierte el no unirnos, no asociarnos o no participar de aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Santiago 4:4, traducción del lenguaje actual, dice así: ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. En resumidas cuentas, si tú le dedicas más tiempo a debilitar tu fe, tu comunión con Dios, que a fortalecerla, estás amando más las cosas de este mundo. Y no te estás sometiendo a la voluntad de Dios. Y bien, ahora vamos a la otra cara de la moneda. Fortalecer nuestra comunión con Dios. Ya vimos todo aquello que puede debilitar tu comunión con Dios. Todo aquello que el mundo te ofrece seguramente te va a debilitar o te va a querer llevar a debilitar tu comunión con Dios. Si les ha tocado ver en algunas películas o series o más películas, ¿verdad? Donde a una persona le dan una pastillita sin que ella se dé cuenta claramente. ¿Con el fin de qué? ¿De qué creen? Es que lo vi con tosecita para que se mejore. Es un antifludes, ¿verdad? No, ¿para qué es usualmente? ¿Para qué? ¿Atraparlo o qué? ¿Cómo qué, perdón? Sí, básicamente, ¿no? Una droga. Pues mi hermano, de esa misma manera actúa el enemigo en el ámbito espiritual. Sin darnos cuenta nos va poniendo cosas que si no estamos alerta, buscando fortalecer nuestra comunión con Dios, vamos a ceder a esas pequeñas dosis que el enemigo te quiere poner para volverte somnoliento. ¿Sí saben lo que significa eso? Los domingos a las 8:30 de la mañana cuando te levantas, así estás. Te levantas al baño y ahí estás pegando en la pared. Ay, no, aquí no es aquí es el closet. Y luego, ay, no, tampoco.
¿A quién le ha pasado eso? Que se levanta y están todos zombies, ¿no? Podemos decirlo. Pues muchas veces así estamos en lo espiritual, amados jóvenes. No nos damos cuenta ni por dónde andamos y andamos de un lugar a otro sin saber hacia dónde nos dirigimos. ¿Por qué? Porque fuimos presa fácil del enemigo, de aquellas cosas que él te puso en las redes sociales, en el internet, en una plática con un amigo o una amiga. Cosas que en vez de fortalecer tu vida espiritual o que tú fortalezcas la vida de otro, si es un joven cristiano claramente, pues terminan por participar de cosas que los debilitan en cuanto a su comunión con Dios. Es decir, vamos generando cosas en el corazón que nos van alejando poco a poco de Dios. Porque dice la Escritura, Dios ¿con quién habita? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, habla de una condición continua, ese corazón contrito y humillado. Que en cuanto tú te das cuenta que fallaste, que pecaste, ¿qué haces? El Espíritu Santo te manda un mensaje y te dice, ¿qué hubo? ¿Qué hubo con ese pensamiento? ¿Qué hubo con ese mal deseo en el corazón? ¿Qué hubo con esa actitud en el corazón? ¿Y qué hacemos? Luego le contesto. Y no hacemos caso de la advertencia. Y vamos guardando ahí malas actitudes, falta de perdón. Y todo eso va generando que debilitemos nuestra comunión con Dios. ¿Y cómo nos volvemos? Orgullosos. El primer rasgo de cuando hay pecado en el hombre, ¿qué es? El orgullo, el no reconocer su debilidad, su necesidad de Dios. Por eso Dios habita con el corazón humillado, que es lo contrario al orgullo. Y bueno, vamos a ver ahora cómo tú puedes en tu día a día fortalecer tu comunión con Dios. ¿Si quieren saber o ya hasta aquí le dejamos? Bueno, de la misma manera en cómo la Escritura es clara en cuanto a que el pecado es lo que nos separa y nos debilita en cuanto a nuestra comunión con Dios, también la Escritura es sumamente abundante en aquellas cosas que cada uno de nosotros necesita estar haciendo para fortalecer de manera personal su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el fortalecer tu comunión con Dios es algo que nadie va a hacer por ti. Voltea con el que está a tu derecha o a tu izquierda. Esa persona no puede fortalecer tu vida espiritual por ti. Ni tú puedes tampoco fortalecer la vida espiritual del que tienes a un lado. Ni por más que ore por ti o tengas tu cercanía con esa persona, vas a poder fortalecer tu comunión con Dios si tú no haces nada. Tu comunión con Dios, ¿qué es? 100% personal. ¿O acaso alguien más murió con Cristo como para completar la salvación? No, ¿verdad? Y Dios te salvó de manera personal, a cada uno de nosotros. Por lo tanto, la comunión con Cristo es de manera personal. Por eso dice ahí, 1 Juan 1:4, no lo busques, yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Un pasaje que tocó el pastor en la enseñanza de hoy. Dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice, es con el Padre. ¿Y con quién? Y con su Hijo Jesucristo. Lo que nos une al Padre es Cristo. Es lo que tenemos en común, todos nosotros, para con Dios. A Cristo, que es quien nos ha abierto las puertas de esta comunión. Y en la Escritura podemos encontrar muchas formas en las que podemos fortalecer nuestra comunión, pero es necesaria una cosa.
Lo comentaba Toño al inicio. Disciplina. Disciplina. Repite conmigo, disciplina. Eso habla de una diligencia y una perseverancia. ¿En qué crees? En buscar a Dios. Porque por medio de la constancia en nuestra búsqueda del rostro de Dios, es que vamos a poder palpar los frutos y las evidencias en nuestra vida espiritual, en nuestras relaciones, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en donde quiera que vayamos. Tú vas a poder darte cuenta de aquel fruto que surge de tu búsqueda constante de Dios. Cuando estamos en la etapa de la juventud, como en la que ustedes están, yo ya pasé por donde ustedes están. Como lo comentaba al principio, hay muchísimas cosas hoy en día, mis amados jóvenes, que nos pueden estorbar y nos están estorbando. Cuando yo tenía, por ejemplo, 20 años, ahorita las distracciones son 1000 veces más. El acceso a lo que quieras, en donde quieras, como quieras, cuando quieras. A mí me tocaron los inicios del internet. ¿A quién le tocó los inicios del internet? Bueno, mira, a la minoría. Y a mí me tocó cuando yo me tenía que conectar a internet, o para conectarme a internet al Messenger, que a muchos de ustedes ni siquiera les tocó. Muchos decían el Messenger, y bueno, el Messenger, no, el Messenger. Me acuerdo que el internet que nosotros teníamos en casa era por cable de teléfono. Tenías que desconectar el teléfono y conectar la computadora. ¿A cuánto les tocó eso? ¿Para qué? Para poder acceder a internet. Los de acá ya dicen, ay caray, híjole, estamos bien chavos. No, bueno, es una historia, ¿verdad? A ustedes ya no les tocó esas dificultades. Son más bendecidos. ¿Qué sucedía? El teléfono dejaba de funcionar. Y pasó varias veces en las que mis papás no estaban en casa, nos quedábamos mis hermanos y yo, y nos metíamos a internet, que a jugar, que al Messenger, que lo que fuera. No había celulares, no teníamos celulares. ¿Cuál era el único medio de comunicarse? El teléfono de casa. Nuestros padres queriéndonos marcar, ¿y qué pasaba? Ocupado el teléfono. Ah, ya. Y llegaban y todos, no, pues, a desconectar el internet y a ponernos a leer la Biblia, ¿no? ¿Qué pasó, papá? Aquí estamos, mira, estamos estudiando la palabra de Dios. Claramente no. ¿Pero qué pasaba? Si yo quería ponerme a jugar en internet o algo, tenía que hacer muchísimas cosas. Pedir permiso, ver si mi hermana no la estaba usando. ¿Sí me explico? Desconectar el teléfono. Pero ahorita ¿qué? Aquí tenemos todo. Acceso a lo que sea. Distracciones al por mayor. Distractores de todo tipo, ¿eh? Y bien, yo iba a tocar. Hay muchas cosas que nos pueden estorbar. Ya mencioné algunas. Pero entre ellas puede haber cosas que no sean tan malas o malas en sí mismas. ¿La escuela es algo malo? Pues no, ¿verdad? Si se sabe aprovechar bien. Pero puede ser un estorbo para el crecimiento de tu vida espiritual o el fortalecimiento de tu vida espiritual. Claramente sí. Tu trabajo, el estudiar para exámenes, proyectos, tiempo con familia, amigos, diversión, etcétera. Cosas que en sí no son malas, pero que les dedicamos a veces tiempo de más y que nos pueden estar estorbando. Pero por otro lado, pueden también ser cosas que no agradan a Dios. Pecados ocultos, malos deseos, hipocresía, orgullo, en fin. Aquí es donde entra
que de manera personal, tú como joven, como señorita, reconozcas aquellas áreas en las que estás batallando. ¿Para qué? Para así que te puedas esforzar y puedas vencer aquello que te está estorbando. Porque mientras tú no te des cuenta de las luchas que estás teniendo, ¿cómo vas a poder vencer aquello que no sabes ni siquiera con lo que te estás enfrentando? Por eso, jóvenes, hoy en día tienen que estar ustedes muy atentos a todo aquello que les quiera el enemigo poner estorbo o utilizar para ponerles estorbo. ¿Sí saben que su peor enemigo son ustedes mismos? O dicen, no, mi peor enemigo está en mi casa. Mi mamá o mi papá o mi hermano. No, en la escuela. Allí está la que me quiero deschongar. Y dije deschongar, ¿verdad? Como las mujeres. Bueno, al que me quiero deschongar, pues. No trae chongos. Pero mientras no detectemos aquello que nos debilita, jóvenes, no vamos a poder trabajar. ¿Sí me debe entender? Si estás batallando con el orgullo, con el rencor, con la soberbia, o con algunos deseos ocultos, malos deseos en el corazón, mientras no los reconozcas en la presencia de Dios a la cual tú y yo tenemos acceso, ¿cómo queremos vencer aquello? Porque mientras no los venzas, no vas a poder fortalecer tu comunión con Dios, porque siempre va a haber algo que te esté estorbando. Es como levantarte de tu cama y amarrarte una piedra de 20 kilos. Ahí vas, ¿verdad? A la escuela con tu piedra de 20 kilos, al trabajo, a donde quiera. Tardas 5 horas en llegar a la escuela, pero ahí vas con tu piedra de 20 kilos. Y en lo espiritual muchas veces así estamos. Sabemos que hay algo que nos está estorbando en nuestra comunión con Dios, pero no lo tratamos. Y Dios ya te habló por una enseñanza, por otra enseñanza. Te habló por medio de, no sé, un comercial en la televisión. Suponiendo, ¿verdad? No sé cómo están los comerciales ahorita. Pero ya Dios te habló de muchas maneras y tú dices, no, luego le contesto a Dios. Luego le mando un mensajito. O incluso viste un estado que puso tu amigo, tu amiga en el WhatsApp. Un versículo que él lo puso porque quiso, pero era una palabra para ti. Arrepiéntete. Vuélvete a Dios. ¿Qué hacemos? Luego le contesto a Dios. Y nos vamos alejando poco a poco. Nos vamos debilitando. Fíjense, al rey David le sucedió algo muy, muy similar. Salmo 25, acompáñame ahí. Este salmo surge después de que David es restaurado por causa del pecado que cometió con Betsabé y con Urías, el esposo de Betsabé. ¿Sí saben lo que hizo, verdad? Adulterio, homicidio, mentira y muchas cosas más. Los estudiosos dicen que aproximadamente duró 1 año David en confesar su pecado delante de Dios. Y este salmo es un resultado a esa restauración que David tuvo por causa de ese pecado. Sabemos que también surge el salmo, ¿qué? El 51, ¿verdad? Un salmo de arrepentimiento. Pero aquí, fíjate, el salmo 25, verso 3. No, una disculpa, es el salmo 32. Salmo 32, perdón. ¿Sí? Yo lo tenía apuntado mal, pero no, es Salmo 32,
verso 3 en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate cómo el versículo 1 y el versículo 2 hablan totalmente diferente a lo que dice el versículo 3 y 4. Versículo 1 y 2 habla de esa bienaventuranza, ese gozo, esa dicha, esa felicidad de aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero veamos el versículo 3 y el versículo 4. Y esto, mi hermano, joven, señorita, habla de la condición en la que muchos podemos caer. ¿Por causa de qué? No confesar delante de Dios. Lo cual es un estorbo para tu comunión con Dios. Fíjate cuál era la condición que David escribe. Dice la Nueva Traducción Viviente, Salmos 32:3. Mientras me negué a confesar mi pecado. ¿A qué se negó? A confesar su pecado. A decirle, Dios mío, hice esto, esto y esto. Muchas veces pedimos perdón y, ay Señor, perdóname por mis pecados de este día y ya. Pero bien que sabemos aquellos que cometimos. Ciertamente hay pecados en los que sabemos que no es nuestra intención a veces pensar, pero llegan pensamientos a nuestra mente, nos bombardea el enemigo con pensamientos, ¿cierto o no? Bueno, esos pecados, dices, ay caray, ¿de dónde salió? Bueno, pues Señor, perdóname por haber tenido ese mal pensamiento, quítalo de mi mente. Son dardos de fuego del enemigo que te está queriendo mandar para hacerte caer. El punto es, con el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, saberlos derribar, saberte defender. Pero cuando no nos defendemos y permitimos que esos pensamientos hagan nido en nuestro corazón, poco a poco van generando malos deseos y nos van estorbando en nuestra comunión con Dios. Y fíjense lo que David dice, versículo 3, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. La Reina Valera dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Cómo es una persona ya de 100 años con los huesos envejecidos? ¿Se puede poner a jugar fútbol ahí contigo y a ver, pásala? ¿Cómo es? Pues tal vez ni siquiera se pueda sostener por sí mismo. Hablando de una debilidad en su cuerpo. Y eso es lo que David describía, cómo se sentía, ¿en dónde crees? En su espíritu. Debilidad espiritual. Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Verso 4, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Dice la Reina Valera que se agravó sobre mí tu mano. Eso que David sentía era Dios haciéndole ver su pecado, haciéndole ver que no podía continuar en esa condición. ¿Y cuántas veces hacemos caso omiso de aquello que Dios está permitiendo en nuestras vidas? Dice, y mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. O sea que su fuerza, hablando de su fuerza espiritual, incluso la experimentó en su mismo cuerpo, se había evaporado como agua. Es decir, estaba en una condición sumido en su pecado, sin gozo, sin alegría, debilitado totalmente. Pero vemos cómo el versículo 1 y 2 nos habla de la bienaventuranza, de la dicha que hay cuando Dios perdona nuestros pecados y nos limpia. ¿Y qué cosas podemos hacer tú y yo para fortalecer nuestra comunión con Dios? Todo esto recuerden que es de manera personal y que cada uno va a evidenciar si se está esforzando o no en su vida espiritual.
Si trabajas en tu vida espiritual, se va a notar. Pero si no trabajas en tu vida espiritual, ¿qué creen? También se nota. Porque tú puedes notar en la calle el que va al gimnasio y el que no va, ¿verdad? El que se la pasa en los hot dogs y el que se la pasa comiendo saludable, por decir algo. Número 1, la oración eficaz. ¿Tienes tiempos de oración? No me respondas, medítalo en tu corazón. ¿Tienes tiempos de oración? ¿Procuras tener tiempos de oración durante el día? ¿O todavía dices, ay, qué será orar? Lo he leído en la Biblia, pero no logro entender qué es orar. En términos simples, orar es hablar con Dios. Y creo que todos aquí lo hemos hecho, ¿verdad? Es el medio, la oración, por el cual tú y yo ahora podemos tener una comunicación con el Padre y con Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Pero bueno, la oración eficaz, ¿qué crees que es? Amado Dios, gracias te doy por este día en el nombre de Jesús, amén. Y ya, vámonos. A darle el día. Y terminas, ¿verdad? Te persinas, casi. Orar no solamente es hablar y ya. De lo contrario, se puede volver un simple monólogo, ¿sí sabías? Donde tú hablas y 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 ya. Y dices en el nombre de Jesús, amén. Oye, pero no oraste. No, es que yo hablé con Dios. Bueno, te desahogaste, dijiste, le contaste tu día, pero nunca oraste. Orar habla de una comunicación. Es una conversación entre ¿quién? Entre tú y Dios. En donde tú hablas, ¿y qué haces cuando hablas con un amigo? O hablas, hola, ¿cómo estás? Fíjate que así. Bueno, adiós, y te vas. Y nunca esperaste que te dijera cómo estaba y que te platicara cómo le fue ayer. Te fuiste y lo dejaste hablando solo. Y así muchas veces es nuestra oración. Llegamos con Dios, hablamos, amén, y nos vamos. Y Dios, ya, se me fue. Es una conversación entre tú y Dios, donde tú hablas y también esperas una respuesta. Pero muchas veces oramos y no esperamos la respuesta de Dios. O queremos la respuesta, ¿cómo? Rápido. Como si le pusieras en el microondas. 2 minutos. No, es más, 30 segundos. Y esperamos una respuesta rápida de Dios. Pero no. Dice Santiago 5:16, no lo leas. Es un versículo corto que ya te sabes, ya has escuchado. Dice que la oración eficaz del justo, ¿puede qué? Puede mucho. Pero habla de una oración que se hace con el entendimiento correcto, con la fervorosidad correcta. Porque cuando oras, ¿cómo oras? ¿Con fervorosidad? O dices, pues a ver si me escucha, pues échale, venga de ahí. Y empieza, Señor, como si te estuvieran dictando la oración, ¿verdad? Casi como cuando éramos chiquitos. Señor, y ahí tú estás, Señor, te pedimos. Y empiezas a orar por los alimentos y te vas a dormir. La oración no solo debe incluir peticiones o exponer deseos y anhelos. ¿Es bueno exponer deseos y anhelos en la oración delante de Dios, sí o no? ¿Sí? Claro. Pero no solo eso, sino también habla de una actitud de adoración, es decir, una rendición total y completa a la voluntad de Dios. Porque de otro modo no sería una adoración correcta.
Tu oración debe incluir adoración, ¿sí sabías? ¿Quieres un modelo de oración? El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, lejos de mí, tan grande eres. Santificado sea tu nombre. Tú eres bueno, eres santo, eres justo, eres perfecto. Gracias, Señor. Y empiezas a adorar a Dios. No solamente llegues y, ay, Señor, mira, es que lo que me pasó ayer y tú viste y lo que me hizo y fíjate y que no sé qué. Iba a orar para que descienda fuego y los consuma, pero me acordé que dijiste que no y pues entonces me arrepentí. Y centras tu oración ¿en quién? En ti y no en Dios, que es el objeto de tu oración, de tu adoración. También la oración debe incluir acción de gracias. Pues una actitud de agradecimiento, jóvenes, manifiesta un entendimiento de que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Es buena, agradable y perfecta. Filipenses 4:6 nos lo dice. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan, ahí está, deseos, peticiones, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. De esa forma dice la Escritura que vas a experimentar la paz de Dios, que supera todo entendimiento. Y esta misma paz va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, tus pensamientos van a ser ordenados a través de la oración que tú practiques de manera constante en tu día a día. Y de esa forma, tu comunión con Dios, ¿qué va a pasar? ¿Se va a debilitar o se va a fortalecer? Se va a fortalecer. Pero cuando haces una oración eficaz, cuando haces una oración que cumple con las características del modelo de oración. Muchos oran, ay Señor, líbranos del mal, amén. La última parte del Padre Nuestro. Y hasta ahí. Por último, la oración también debe incluir confesión de pecados. Ya lo vimos aquí en el Salmo 32, a través de la vida de David. Es decir, en esta oración, cuando tú empiezas a adorar a Dios, joven, señorita, tú vas a experimentar cómo el Espíritu Santo te comienza a mostrar y te comienza a hablar aquellas cosas que tienes que rendir, que tomar cuentas o que darle cuentas a Dios. Aquellas cosas que has obrado mal o actuado mal, pero también aquellos malos pensamientos e intenciones en tu corazón que no agradan a Dios. Que son cosas que si no se tratan en el momento, te pueden estorbar en tu caminar diario con el Señor. Y así como dijo David, mis huesos se envejecieron. O sea, sin fuerzas, en debilidad. Pregunto, ¿la oración es importante o no? Pues practíquenla. ¿Qué más? El estudio de las Escrituras. ¿Sí tienen Biblia todos? ¿Sí? Pues dicen, sí, aquí está, mira. Es bueno traerla, ¿verdad? ¿Ustedes creen que es importante estudiar la palabra de Dios? O dicen, no, eso es para los teólogos nada más, para los que predican. Estudiar la palabra de Dios es la más noble, pero al mismo tiempo la más compleja de todas las cosas que un hombre puede hacer. Ya que en ella encontramos la verdad que puede salvarnos por medio de la fe, que es la revelación de Cristo, pero también encontramos un sinfín de misterios que no se pueden entender a simple vista, porque fue inspirada por un Dios eterno y perfecto. Si tú quisieras saber, por ejemplo, un libro que te guste secularmente, vayámosle
poniendo un ejemplo, no una suposición. Si tú quisieras conocer o saber por qué el autor escribió eso, ¿qué tendrías que hacer? ¿Preguntarle a tu vecino? ¿Qué tendrás que hacer? Preguntar al autor. Oiga, ¿y por qué puso eso? Es que mira, es que cuando yo era niño me pasó esto y esto. Ok, mira, qué padre. ¿Y qué pasa contigo? Cuando ya te explican aquella experiencia o aquel motivo por el cual ese autor escribió eso en su libro, ¿qué es para ti? Se abre tu entendimiento y dices, con razón. Y ahora comprendes más lo que ese autor escribió en su libro. Y si nosotros queremos saber lo que el autor de estas Sagradas Escrituras quiso decir o quiso dar a entender, ¿qué necesitamos hacer? Preguntarle al autor. Y para eso el Señor nos ha dado ¿a quién creen? Al Espíritu Santo, el cual está con nosotros y quien nos guía a toda la verdad. Segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda la Escritura es útil. Es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ahí está plasmado, pero muchas veces no lo entendemos. Por eso necesitamos estudiar. Estudiar las Escrituras nos ayuda para poder entender quién es Dios, cómo actúa Dios, qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Pero sobre todo, encontramos en ella su voluntad para tu vida y para mi vida, la cual es buena, agradable y perfecta. Abre tu Biblia ahí en Efesios capítulo 1, verso 17. Efesios 1, 17. Dice el apóstol Pablo, nueva traducción viviente: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. ¿Para qué? Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Verso 18. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Si tú quieres crecer en el conocimiento de Dios para hacer su voluntad, ¿qué tienes que hacer? Estudiar las Escrituras. No puedes reducir tu crecimiento espiritual a solamente orar. La oración es buena, es necesaria, ¿cierto o no? Pero tiene que ir acompañada del estudio de la palabra de Dios. Porque es ahí donde Dios te va a hablar. Es ahí donde Dios te va a responder a aquellas inquietudes que tú presentas. ¿Dónde? En la oración. De otro modo, ¿cómo esperas que Dios te responda? Si tú no te expones a la palabra que Él mismo inspiró y cuando ya todo ha sido revelado aquí. Dice, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Y para que el Señor inunde de luz, de iluminación, es decir, que podamos entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir, necesitamos estudiarla. Y estudiarla no nada más es leerla por encimita. Estudiarla es, mientras leo, veo una palabra que no entiendo. ¿Qué haces cuando te has topado con una palabra en la Biblia que no entiendes? Pues quién sabe quién será, pero bueno, ahí está. Y te la aprendes, ¿verdad? Y terminas orando como aquel joven: Señor, danos más concupiscencia. Alimenta nuestra concupiscencia, Señor. ¿Es correcto decir eso? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué es la concupiscencia? Todos los malos deseos y malos anhelos y deseos que hay en el corazón, que están aquí. Pero eso no los queremos alimentar, ¿verdad? Ni pedimos en oración: Señor, danos más concupiscencia.
No, Señor, quita esa concupiscencia de mi corazón. Pero ¿qué pasa cuando leemos un término en la Biblia que no entendemos? Ahí lo dejamos y le seguimos leyendo, o nos detenemos e investigamos un poco qué significa. Cuando comienzas tú a hacer esas pequeñas cosas con una palabra o dos palabras de un pasaje que tú estás leyendo, ¿qué estás haciendo? Estudiando la palabra de Dios. Tal vez de una manera muy sencilla y muy superficial, pero estás escarbándole a la inmensidad de la palabra de Dios. Amén. Con esas pequeñas cosas que tú haces, acompañado de tu oración, mi hermano, joven, señorita, vas a fortalecer tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque te vas a estar involucrando con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Dios more en abundancia. ¿En dónde? En el corazón. No en el celular, no en el Facebook. Porque sí, podemos tener mucho versículo en Facebook, en WhatsApp, pero ninguno aquí en el corazón. ¿De qué sirve? Absolutamente de nada. Si la palabra de Dios abunda en tu corazón, dice la Escritura que vas a dar ¿qué? Cantos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, va a haber alabanza, va a haber adoración para Dios. Y cuando ores, ¿qué es lo primero que va a salir de tu boca? Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres justo. Y yo les sugiero que cada que vayan a leer la palabra, a estudiarla o a leer un pasaje, oren 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, si quieren aventar más, háganlo. Pero preparen su corazón para leer la palabra de Dios. Y les sugiero algo, lean el Salmo 119, si ya lo han hecho, vuélvanlo a leer. Se pueden tardar 2 días si quieren, o 3, dependiendo de sus tiempos, ¿verdad? Pero analicen qué palabras son las que más se repiten en todo el Salmo. Y van a ver ustedes que en todas ellas se refiere a la palabra de Dios, la ley de Dios, la instrucción de Dios, la ley, tus juicios, en fin. Por eso el salmista escribe en el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero ¿cómo vamos a querer que Dios abra nuestros ojos si no estamos mirando las maravillas de su ley? No estamos estudiando aunque sea un poco, no estamos escarbando aunque sea un poco de la palabra de Dios. Y por último, mis amados jóvenes, y no menos importante, por dejarlo al último, algo que surge de tu oración y del estudio de la palabra es la meditación de la palabra de Dios. No es lo mismo estudiar la palabra de Dios que meditar la palabra de Dios. La meditación en la palabra de Dios tiene que ver con el estudio, pues se desprende de ¿verdad? Es una práctica que se refiere a realizar una reflexión profunda y continuada sobre un tema, sobre un pasaje o sobre un versículo de las Escrituras que a ti te llame la atención, que a ti te guste. ¿Cuál es tu versículo favorito? ¿Cuál versículo te gusta? Ay, me gusta Génesis 1:1 y ya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya. ¿Qué pasaje te gusta? ¿Lo has meditado? No, es que me gustan muchos. Bueno, ¿has meditado alguno de ellos que te guste? ¿Lo has interiorizado? Es decir, ¿lo has reflexionado de manera profunda y continua? Mira lo que dice el pasaje y se refiere a esto y se refiere. La meditación de la palabra es la antesala a un pequeño devocional. ¿Cómo lo haces? Bueno, un pasaje que te guste, un versículo que quieras leer, un libro, una carta. Comienzas a leer y bueno, si hay algo que te llama la atención, comienzas a reflexionar aquellas cosas que habla el pasaje. Y es cuando comienzas a aplicar aquella escritura a tu misma vida. Yo recuerdo, por ejemplo, una situación que estaba pasando en mi vida, cómo la historia de José, el del Génesis, José el que le llaman el soñador,
Yo estaba viviendo una situación, bueno, más bien ya era en la época de antes de que el pueblo de Israel fuera liberado. Pero tú dices, ¿poco viviste algo similar a lo del...? No. Pero cuando tú meditas la palabra de Dios, la lees, la reflexionas, ¿qué sucede? Viene ese alumbramiento de parte de Dios para que tú puedas aplicar esa enseñanza o el principio de la enseñanza ¿a dónde? A tu vida. Y me acuerdo que le decía a mi esposa, oye, fíjate que así, 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 y siento que es lo que estamos pasando. Y ya me decía, ay, sí es cierto, ¿verdad? Así como que empezamos a aplicar la palabra de Dios, aunque era un contexto totalmente diferente, lo empezamos a ver en nuestras vidas, cómo Dios estaba obrando y cómo Dios estaba permitiendo cosas. Y cuando leíamos el pasaje decíamos, ay, se parece. Y es cuando la meditación en la palabra de Dios cobra vida y se queda guardada en el corazón. Y es cuando a futuras situaciones que vengan, situaciones difíciles, bueno, ¿de dónde crees que va a tomar el Espíritu Santo para recordarte su palabra? De lo que hayas guardado en el corazón. La meditación en la palabra de Dios te va a llevar a poder entender qué es lo que Dios quiere enseñarte a ti de manera personal, con algún pasaje. ¿Te ha brincado algún pasaje en alguna vez en tu vida leyendo la Escritura? Bueno, ponle atención, subráyalo. Tal vez Dios quiere hablarte, tal vez Dios quiere enseñarte algo, tal vez Dios quiere que esa palabra la medites y la compartas con alguien más para que pueda ser de bendición. La meditación de la palabra es sumamente necesaria en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque es lo que el Espíritu Santo utiliza para ir limpiando nuestro corazón. Porque al tener la palabra de Dios en nuestro corazón, mente y labios, claramente cuando quiera venir algo que quiera venir a debilitar tu comunión con Dios, vas a saber ponerle un alto y vas a poder detectarlo. Y así como dice la Escritura, vas a poder derribar argumentos y toda altivez que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios. ¿De qué forma? Llevar cautivo, es decir, así como llegó ese pensamiento malo, esa idea mala, llevarlo cautivo, como llegó, se va. ¿Llevarlo a dónde? A la obediencia a Cristo. Es decir, ponerlo en un espejo o en comparación con lo que dice la Escritura. Y cada uno sabe lo que a Dios le agrada. Por lo tanto, cuando a ti te llega un pensamiento que tú sabes que no viene de Dios, ¿qué tienes que hacer? Quedarte, ¿a poco será de Dios esto que pensé? Copiar en el examen. ¿Dios me estará permitiendo sacar 10? Claramente no. Es un ejemplo sumamente burdo, ¿no? Y sencillo, pero lo podemos dimensionar a cualquier pensamiento que nos llegue. Cualquier pensamiento que te llegue que no se sujete a la obediencia de Cristo, deséchalo. Pero para eso necesitas meditar la palabra de Dios, para que esté en tu corazón. Y concluyo con este pasaje, Salmo 119, 97. Fíjate lo que dice. Salmo 119, 97. Vamos a leerlo y dice así. Oh, cuánto amo yo, ¿qué? Tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Fíjate qué bonito dice ahí. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Verso 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con qué? Con tus mandamientos. ¿Quieres ser más sabio que tus enemigos? Medita la palabra de Dios. Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son ¿qué? Mi meditación. Ahí está. ¿Cómo fortalecer mi comunión con Dios? Orando, estudiando y meditando la palabra de Dios.
Esas tres cosas son las que tú puedes hacer en tu día a día. No quieras ponerte a estudiar el Apocalipsis, las cosas que hablan de los fines de los tiempos. No, no te enfoques en eso. Enfócate en cosas que te van a llevar a una vida práctica en tu vida cristiana, diaria. Ora para que el Señor te fortalezca ante las tentaciones. Ora para que el Señor te ayude en tus días malos, en tus días difíciles y les puedas dar la respuesta. Estudia la palabra de Dios y medita en ella, porque en ella tú vas a encontrar la sabiduría. En ella tú vas a encontrar aquello que Dios quiere producir en ti. Así que, jóvenes, señoritas, tienen mucho trabajo que hacer en esta etapa en la que ustedes están. Y es algo que no termina. Conforme vas creciendo, vas entendiendo la importancia de estas tres cosas. Y más aún cuando servimos en la iglesia, cuando sirves en la iglesia, entiendes la importancia de orar, estudiar y meditar la palabra de Dios. Pónganse de pie. Y vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites aprender un poco más de tu palabra, Señor. Nos permites ver tu gracia en nosotros y nos has hablado una vez más cómo poder fortalecer nuestra relación contigo. Ayúdanos a quitar todo aquello que estorbe, que nos está debilitando, que nos está estorbando para tener una relación contigo firme y constante. Y ayúdanos, Señor, a trabajar por todo aquello que me va a llevar a fortalecer mi comunión contigo y mi relación contigo, para poder estar atento a lo que tú quieras hablarme, a lo que tú quieras enseñarme y en donde tú quieras usarme, Señor. Quiero entender la importancia de la oración en mi vida diaria, del estudio de tu palabra, Señor, y de la meditación de ella, para poder, Señor, comprender sabiduría y que tú puedas, Señor, hacer abundar tu palabra en mí, para que en el día difícil, en el día triste, en el día malo, pueda yo, Señor, traer a la memoria a tu Espíritu Santo, recordarme todo aquello que tú has sembrado en mi corazón. Gracias te damos, Señor Jesús, porque eres bueno, eres fiel y eres recto. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues jóvenes, pongamos en práctica estas tres cosas. Pero antes que nada, distingamos aquello que nos está alejando de Dios, o aquello que nos puede estar alejando de Dios. Algún deseo, y puede ser algún buen deseo, pero cuidemos mucho que el deseo de nuestro corazón no se imponga ante la voluntad de Dios, que nos lleve a alejarnos de lo que Él espera de nosotros. Amén. Pues Dios les bendiga, amados jóvenes. Pueden tomar su lugar.